Bueno, vamos a empezar. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Ya califiqué, ya califiqué varios trabajos en territorio, pero pues faltan algunas personas, faltan pocas. Entonces, el plazo que tienen para subirlas es el día de hoy hasta finalizar la clase, o sea, 10 o'clock ya em, pues se acaban los plazos, digamos, para subir las actividades que he mencionado y la que va a suceder ahorita después de que revisemos el tema, ¿vale? Voy a llamar a Lisa. Entonces, Caterina, Profe, aquí. ok. Simón, Presente, profe. Juliet. Juliet no está conectada. Eh, Jessica Carreño. Paula Echeverry. A ver, miramos. Ah, ya, ok. Listo. Wendy. Marilyn Guerrero. Ok. Profe. Marilyn, ¿me contestó? Sí, llamé a Juliet Bernal. Ok. Sharon. Sharon. Miley. Bien. Javier Martínez. Listo. Milton Munera. Milton David. Steven Quiroga. Brilla por su ausencia. La Rota Sebastián, sí lo vi. Andrual también lo vi. Presente. Angie Ramírez. Aquí estoy, profe, presente. Vale. Diego. Profe, qué Diana pena. Tavares. Es que Sharon Guaqueta está intentando conectarse. Es que el internet le está molestando. Diana Tavares. Presente, profe. Vale. Triana, Daniel. Geraldine Vargas. Listo. Ok. Sol Mariana. Presente, profe. Vale. Listo, está listo. Bien, entonces,
Entonces ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla con la presentación. Vamos a hablar de un tema que ustedes también han escuchado con relativa frecuencia, sobre todo pues en las noticias, y quienes pues han tenido la oportunidad de trabajar, seguramente han oído del acoso laboral. Entonces, ya voy a compartir pantalla. Bien. Bien, ¿me confirman si me escuchan? Para evitar problemas. Sí, señora. De ahora. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces les decía, este tema del acoso sexual, del acoso laboral es más común de lo que se piensa, ¿no? Honestamente, hemos tenido muchísimos casos de acoso laboral. En algunos casos, pues, se notifica, es decir, la víctima notifica este tipo de situaciones. En otros casos, por temor, realmente no toma ningún tipo de acción correctiva para estas situaciones. Entonces, a partir de este tema que pues voy a compartir con ustedes, los invito a que pues reflexionemos y pensemos en cuántos de nosotros nos hemos visto expuestos a situaciones de acoso laboral, cuántos de nosotros pues hemos notificado este tipo de circunstancias en nuestro trabajo, cuántos de nosotros pues también nos hemos de alguna manera sentido presionados por el sueldo, por la necesidad, por tantas circunstancias que juegan un papel importantísimo y que son pues a la final decisivas para que uno reporte o no reporte. Pero pues al final la moraleja de todo esto es que pese a la circunstancia que tengamos, siempre es necesario llevar el debido proceso, y para eso pues estamos acá reunidos para que todos pues vislumbremos qué debemos hacer en caso de ser víctimas de acoso laboral. Entonces, el acoso laboral también digamos que se conoce con el nombre de mobbing, ¿sí? En algunos artículos ustedes van a observar que hablan de mobbing y pues básicamente es lo mismo que acoso laboral. Definiciones también encontramos varias en la literatura de seguridad y salud en el trabajo y pues en la normatividad colombiana. Entonces, una de esas definiciones corresponde a la que aparece pues en la diapositiva, que nos dice que es una conducta abusiva realizada por una persona o por un grupo de personas, que puede ser de forma consciente, repetitiva y premeditada, o sea, que yo la planeé, atentando contra la dignidad, contra la integridad física o contra la parte pues psicológica del ser humano. Esto puede darse durante un tiempo, o sea, puede ser un evento aislado o puede ser prolongado, pues de acuerdo a cómo se maneje, a la tipología y a cómo se presenten los casos, pues es el grado de afectación que la persona puede llegar a tener. En la norma colombiana, en la ley 1010 del 2006, en el artículo 2, tenemos pues una definición un poco más explícita. Entonces, habla de que toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, es decir, del patrono, ¿sí? Un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato, o por un compañero de trabajo, o por un subalterno, alguien que esté por debajo de mi cargo,
es una situación que finalmente está encaminada a infundir miedo, a intimidar a la persona, a causar terrorismo, a causar angustia, a dañar, es decir, que ocasionar un perjuicio laboral y a generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Seguramente, como les dije al inicio, en algún momento de nuestra existencia hemos tenido situaciones, quizás no las hemos vivido en carne propia, pero sí las hemos visto. Esto puede darse no solamente en los entornos laborales, sino que en los entornos escolares también con el bullying, ¿no? Para que yo pueda tipificar que una conducta se puede nombrar como un acoso laboral, pues existen unos criterios específicos. Es decir, no todas las conductas que suceden en el trabajo pueden ser catalogadas como acoso laboral. Entonces, aquí tengo un listado en la diapositiva que ustedes están observando, en donde hay una serie de conductas que pueden darnos un espejo de lo que puede pasar en acoso laboral. Por ejemplo, la agresión física, es decir, los golpes, personas pues que obviamente tienen una conducta agresiva dentro de su trabajo, expresiones hostiles, ¿sí? El jefe que le habla de mala manera a sus subalternos, que es grosero, injustificadas amenazas de despido, a toda hora de repente generando una presión psicológica de que lo van a echar, descalificación humillante en público, es decir, por ejemplo, una situación en donde yo le digo a mi equipo de trabajo, a una persona, usted no sirve, su trabajo estuvo mal hecho, eso no fue lo que yo le pedí, ¿sí? Burlas sobre la apariencia física y vestimenta, esto se ve muchísimo, claro que pues cuando uno ya, pues con el paso de los años uno aprende a superar tantas cosas, pero cuando son adolescentes y jóvenes, sobre todo la apariencia física y la vestimenta juega un papel muy importante y eso corresponde a la autoimagen. Entonces, como yo me vea, pues es como finalmente voy a proyectarme y todo lo que ay, perdón, un momento. Discúlpeme un segundo. Tiene que reiniciar el computador porque probablemente es internet. Entonces, les decía que la apariencia física y la vestimenta es autoimagen y que si no, esos cimientos de valores, de autoimagen, de autoconcepto no están bien formados en la persona, es muy posible que tenga un perfil de víctima, pues de acoso laboral. ¿Mm? Alusión pública a hechos íntimos, entonces también pasa que por alguna circunstancia yo le cuento a mi jefe, hombre o mujer, una situación personal. Y ese jefe o jefa, pues finalmente se supone que debe guardar reserva ante esa circunstancia. Pero en este caso, pues no la guarda y resulta que se termina enterando toda la oficina que yo tengo una situación personal o un hecho íntimo o una enfermedad, ¿sí? Dentro del trabajo. Asignación de deberes fuera de la obligación laboral. Entonces, cosas como tiene que presentarme el informe o que yo la llame a horas que no corresponden, digamos, a la vida laboral, al horario de oficina. Exigencias desproporcionadas, exceso de trabajo. Trato discriminatorio. Ustedes han escuchado ya todas las noticias que se han generado, digamos, con el gremio de la salud es uno, la raza negra puede ser otro, las mujeres en algunas circunstancias también nos vemos afectadas por tratos discriminatorios. Negativo a otorgar permisos y licencias. Entonces, cuando se vuelve repetitiva, ¿no? No una sola negativa. Horarios excesivos,
exigencia permanente de laborar un domingo, días festivos sin ningún fundamento. Sí, obviamente si usted firma un contrato en donde toca trabajar dominicales y festivos es harina de otro costal, ¿no? Pero si su contrato, por ejemplo, es de lunes a viernes y a usted lo obligan a trabajar sin fundamento un domingo o un festivo, pues obviamente eso ya tiene una connotación de acoso laboral si se vuelve una conducta repetitiva, ¿no? Y depende del tipo de contrato y del tipo de empleado que sea usted. Porque si usted es un empleado de confianza, ahí sí digamos que tiene que estar disponible 24/7. Una pregunta si alusión pública de hechos íntimos es de parte del área de derechos humanos. Ah, no. Entonces, cuando se hace alusión pública de hechos íntimos por cualquier dependencia. Es decir, por ejemplo, yo, Dios no lo quiera, me diagnosticaron VIH. Entonces yo me dirigí a mi jefe y a recursos humanos. Recursos humanos solamente tiene que manejar la información con lo que es seguridad y salud en el trabajo y con lo que es pues mi jefe, ¿sí? Para el tema de permisos y licencias. Pero no debe ventilarlo con nadie más. Si ya esos hechos son ventilados, digamos, con cargos que no tienen nada que ver conmigo, ahí ya se constituye como un evento de acoso laboral. ¿Listo? Bien. Entonces, les decía que también hay conductas que pues no se constituyen o no se nombran como acoso laboral. Dentro de esas conductas que no constituyen un acoso laboral están los actos para ejercer potestad disciplinaria. Entonces, por ejemplo, que yo estoy liderando un grupo, entonces veo que alguna ovejita se me está descarriando, ¿cierto? Entonces, yo como líder, digamos, de ese equipo, puedo ejercer mi derecho a tomar el vocerío y hacerle un llamado de atención disciplinario a esa persona si corresponde. ¿Sí? Exigencias razonables de fidelidad o lealtad laboral. Lo que les decía, si yo soy un empleado de confianza significa que usted para la empresa es de su total y entera confianza. O sea, usted le pueden delegar cosas como tenga las llaves de la entrada, tome las llaves de la bóveda, venga y esté pendiente de la parte económica, de la contabilidad, ¿sí? Entonces, si yo cuando firmo un contrato de ese calibre no dimensiono cuáles son mis obligaciones, digamos, mi patrono o mi empleador puede hacerme una exigencia de fidelidad o de lealtad laboral. O, por ejemplo, también pasa, yo tengo 2 trabajos, uno en la mañana y otro en la tarde y resulta que ambos tienen la misma función, ¿sí? Digamos ventas, ¿sí? Vendemos el mismo producto. En la mañana trabajo para Claro y por la tarde trabajo para Movistar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, como a uno lo miden por metas de cumplimiento, ¿cierto? Yo tengo que ser leal a la empresa a la cual yo trabajo. Yo no puedo pasarle información de un lado al otro porque pues obviamente lo que voy a generar es una falta de ética con la empresa que pues a la cual estoy contratada. Memorando solicitando exigencias de eficiencia laboral. Si mi trabajo da de qué hablar, si mi trabajo no está bien hecho, si mi trabajo le falta calidad, pues obviamente mi jefe o mi líder puede pasarme una carta pidiendo pues que mejore mi desempeño. Solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio. Yo creo que en la pandemia todos hemos, o los que trabajamos, hemos vivido situaciones en donde nos han solicitado que demos un grano de arena adicional
porque pues la situación, digamos, lo amerita. Entonces son deberes que pues usted cumple en la cabalidad o en la medida de que puede hacerlo, que está dentro de su trabajo y que ojalá en la mayoría de las circunstancias sea reconocido económicamente. Terminar el contrato de trabajo por justa causa. Por supuesto, pues ustedes ya saben que si cometen una falta disciplinaria grave, pues en efecto se van. Exigir el cumplimiento de deberes y obligaciones. También pues el jefe tiene esa potestad para hacerlo. Y exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo. Entonces, si usted firmó que, por ejemplo, podía trasladarse de ciudad si su empleador lo necesitaba, pues a usted tiene dos opciones, o renunciar o acatar, si usted lo firmó. De lo contrario, pues su jefe puede exigir en algún momento el cumplimiento de ese tipo de funciones. Ok. Vamos a ver un ejemplo de lo que se puede de lo que se puede entender por acoso laboral con unas situaciones. Buen día, jefa. Tienes una conferencia en 30 minutos. Sí, sobre los libros de primavera, lo sé. Reunión de empleados a las 9. Llamaste ¿cómo se llama? La de las manos feas. Janet. Sí, Janet. La llamé y le dije que si no tengo su manuscrito a tiempo, no hay lanzamiento. Oye, llamó otro abogado de inmigración, dijo que es imperativo. Sí, cancela la conferencia, pásala para mañana y que espere el abogado. Y llama a Relaciones Públicas para que hagan un comunicado. Frank irá con otra. Wow. ¿Reservando para alguien especial? Quiero creer eso. Además, es ilegal. Quieren a los terroristas, no personas como nosotros. Margaret, Sí, no voy a casarme contigo. claro que sí. Déjame explicarte. Tu hermoso sueño de tocar la vida de millones con tu libro se irá. Bob te despedirá en cuanto pueda, te lo garantizo, así que quedarás en la calle sin un empleo y todos los momentos que pasamos juntos, los cafés, las citas canceladas, las compras de tampones, serán para nada, y tu sueño de ser editor se irá. Pero descuida, tras el plazo obligatorio haremos un divorcio rápido y podremos separarnos. Hasta entonces, te guste o no, tenemos que ser cómplices, ¿ok? Teléfono. No te despedí por que seguridad quite ese mueble de su oficina y lo lleven a mi sala de conferencias. Sí, claro. Y te necesito el fin de semana para que revises sus archivos y manuscritos. ¿Qué, este fin? ¿Algún problema? No, es que es el cumpleaños 90 de mi abuela, así que quería ir a mi casa y está bien, lo cancelaré. Me está salvando de padecer esos días, así que en la charla, sí. Bien, entonces espero que hayan podido ver de manera completa los videos, que son súper cortos, pero pues ahí podemos observar que este tipo de situaciones pueden generar acoso laboral. Obviamente, quien ya vio la película sabe cómo termina, ¿no? Ellos terminan casándose y siendo El final felices. es bonito, profe. ¿Ah? El final es bonito y hasta el perro se entera. Sí, pero digamos que para ir al tema de acoso laboral, esta señora pues obviamente era súper acosadora
y él pues nunca la denunció, pues por temor obviamente y por la manipulación que ustedes vieron que ejerció pues en él, ¿no? Bien, las modalidades de acoso laboral están clasificadas pues en unos subgrupos. Aquí en la diapositiva pues vamos a ver estos subgrupos. El primero es maltrato laboral, segundo es persecución laboral, discriminación laboral, lo que yo les había explicado en la diapositiva anterior, entorpecimiento laboral, entonces hacen todo para que a mí me vaya mal, inequidad laboral, de repente le pagan mejor a mi compañero que a mí y hacemos lo mismo, desprotección laboral, cuando no nos afilian a salud, pensión, ARL, violencia física o verbal, conductas reiteradas, evidente arbitrariedad, trato diferenciado, injustificado. Entonces, de repente tú eres distinto a los demás y pues te trato diferente. Acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador, es decir, que menosprecio las capacidades del empleado. Órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. En este caso, por ejemplo, este parámetro ahora mismo con el tema de COVID se ha visto vulnerado, ¿no? Porque ya ustedes, pues en las noticias han notado que hay trabajadores de la salud que pues no tienen todos los elementos de protección y seguridad, eso en el campo de ellos. Para los que están reactivándose en la parte de la economía, también se ha visto que no en todos los lados proveen de todos los implementos de protección y seguridad que ya pues ustedes los vieron en la clase pasada, ¿no? Que las monogafas, que el tapabocas, y ya creo que ustedes, no solamente en esta clase, sino en noticias y a nivel general, han visto cuáles son, ¿no? Bien, también hay unos tipos de acoso laboral. Entonces, el acoso puede ser descendente, es decir, cuando es mi jefe hacia mí, puede ser horizontal con mis compañeros, o puede ser ascendente. Yo estoy, digamos, en un cargo menor, pero voy a utilizar una palabra muy coloquial, se la monto a mi jefe. Entonces, el descendente se llama bossing y el agente del acoso pues es una persona que ocupa un cargo superior a la víctima. El horizontal, como les decía, pues es el moving propiamente dicho, se produce entre compañeros del mismo nivel. Y el ascendente pues es de una persona que ocupa un cargo inferior a la víctima. Para que las situaciones que se generan en una organización o en una empresa o en una entidad puedan ser catalogadas como acoso laboral, existen también una serie de conductas. En principio, está las conductas atenuantes. Estas conductas atenuantes del acoso laboral pueden ser, entonces, por ejemplo, en el empleado y en el empleador, ¿no? Haber observado buena conducta anterior, obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso o en estado de ira o intenso dolor, ¿sí? Procurar voluntariamente después de realizada la conducta disminuir o anular las consecuencias que mi conducta trajo. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta, como los vínculos familiares y afectivos, ¿sí?
Por ejemplo, una pareja de esposos trabajando en el mismo sitio, de pronto, pues no sé, se agarraron, tuvieron una situación, se fueron a golpes, ese tipo de cosas. Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno, y cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores, o sea, que sea similar, mejor dicho. Y hay una pregunta. Señora. Si digamos está el caso, o sea, pues yo viví un caso en donde en la empresa donde yo trabajaba, una señora ya de edad, bastante de edad, y ella trabajó muchos años en la empresa y ella adquirió, nosotros trabajamos en archivo, ella adquirió la enfermedad del túnel carpio, bueno, esa. Sí. Y ella la tuvieron que operar. La empresa hizo todo lo posible, el caso es que nunca se pudo operar ni nada porque la empresa nunca pasó eso por enfermedad laboral ni nada de eso. Pero sí le dieron como ciertas restricciones a la señora. Cuando pasa eso, profe, también puede ser acoso laboral, digamos, de que a ella se le exceda o se le exija más de la cuenta de su trabajo, sabiendo, digamos, de que no lo puede hacer por su enfermedad. Pues es que hay varias variables, varias situaciones en lo que usted menciona. La primera es que en la parte de enfermedad laboral, ella debió haber peleado eso como una omisión, digamos, de un diagnóstico pues de enfermedad laboral, por trabajar en archivo y por la conducta por la mano en gatillo, todo el tiempo su mano empuñadita, de pronto haciendo alguna actividad de archivo. Entonces, ahí le hubieran podido catalogar como enfermedad laboral y pues si la empresa, digamos, se negaba o se hacía la de la vista gorda, eso se connotaba como lo vimos la vez pasada en los tipos de responsabilidad civil, administrativa, penal, ¿sí? De acuerdo al grado de afectación que tuviera la persona. Eso por un lado. Y por el otro, la empresa sí tomó algunas medidas, digamos, de seguridad y salud ocupacional que me dice que la puso a hacer como unas actividades que no la afectaran tanto. Si en algún momento alguna de las actividades digamos, incrementó su sintomatología de túnel del carpo o la siguió afectando, ella era la que debía haber reportado y lo podía haber hecho como acoso laboral, pero sustentada en la omisión por parte de la empresa de declarar una enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, así como usted lo pinta, pues ella perfectamente hubiera podido instaurar un proceso administrativo que pues se iba para juzgado y tenían que fallar a favor de ella. Pero todo eso se tiene que hacer para una indemnización, ¿cierto? O sea, todo tiene que ser sí, claro. como un sí, proceso. Por supuesto. O sea, en últimas lo que uno quiere recibir, digamos, o lo que se espera recibir con esos procesos es plata. La otra es que ella, digamos, que negociara, concertara con el empleador de buena manera, pues obviamente para que el empleador entendiera que si no le paga, pues lo que va a suceder es que los demanda por el no reconocimiento de su enfermedad. Ok, gracias, profe. Vale. Bien, entonces, así como hay factores atenuantes, es decir, atenuantes es como de rebaja de la conducta, hay factores que agravan para la empresa una conducta. ¿Qué factores? Por ejemplo, la supervisión. Entonces, en el caso de que una empresa no vigila las relaciones entre los jefes y sus subordinados, ni el clima laboral, el estilo de liderazgo, cuando se ejerce un tipo de mando autoritario y en la que se trabaja bajo presión, gestión inadecuada de los conflictos, cuando, por ejemplo, la empresa entiende que no debe mediar en los conflictos, se está dando la sensación de permisividad,
Falta de canales de comunicación, la víctima no sabe o no puede denunciar la situación en la empresa. Alta competitividad, exceso de carga de trabajo. Entonces, si ustedes hacen un análisis de la información que hay en esta diapositiva, todo se resume mucho en lo que tiene que ver con clima organizacional o clima laboral o ambiente de trabajo, ¿sí? Por eso las organizaciones, pues las grandes, hablo de, pues, de las empresas grandes, tienen programas de bienestar, tienen programas de talento humano, tienen programas pues de comunicación y estas cosas para que este tipo de situaciones pues no se presenten, o si se presentan se pueda manejar y se tome como una conducta atenuante y no como una conducta agravante. Entonces, resulta que también para que todo pueda ser catalogado como una medida de acoso laboral, pues debemos tener en cuenta el perfil del acosado y el perfil del acosador, ¿sí? Digamos que hay unas características psicológicas y en términos de comportamiento que me dan a mí un indicador de que esta persona puede comportarse como víctima o como victimario. Entonces vamos a ver cómo, digamos, se podría vislumbrar. Estamos con Doris Barreto, psicóloga, y quien el año pasado fue la autora de la investigación Acoso laboral en trabajadores y trabajadoras de Bucaramanga. Doris, cuéntenos, digamos, cuáles son los perfiles del abusador y de la víctima. Bueno, dentro de los perfiles del acosador o victimario, encontramos que son personas agresivas, son personas con baja tolerancia a la frustración, son personas envidiosas, de pronto son personas que hacen constantemente intrigas, tanto entre compañeros o si es el jefe, es un jefe que es intrigante muchas veces. Y en ocasiones también hay un síndrome que sale, que es el síndrome del MIA, que es el síndrome del mediocre inoperante activo. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que posiblemente logra tener objetivos importantes con el trabajo de las otras personas, pero no lo reconoce todo el tiempo. ¿Y el perfil de la víctima, cómo sería en este caso? Bueno, podemos encontrar, según muchas investigaciones, que la víctima pueden ser de dos tipos. Hay unas personas que tienen, por ejemplo, que son proactivas, son dinámicas, son estratégicas, son colaboradoras, se dedican a hacer su trabajo y esto en ocasiones genera envidia por sus jefes o por sus mismos compañeros de trabajo. Y las otras personas son, digamos, el tipo 2, donde son aquellos sujetos que constantemente tienen miedo de sí mismos, son inseguros, tienen baja autoestima, les falta reconocimiento de sus propias capacidades y esto hace entonces que sean también un perfil para que las personas con esos criterios que anteriormente le mencionaba puedan entrar entonces en ese conflicto con ellos. Bien, entonces, como acabamos de escuchar en la entrevista, si ustedes pues notan, siempre el perfil de víctima es una persona que tiene una autoestima, una autoimagen, un autoconcepto pues bajo y que pues es fácilmente manipulable ante las diversas circunstancias pues que se le pueden presentar en el trabajo. Ya para lo que tiene que ver con el acosador o el victimario, pues es alguien que, digamos, actúa de manera osada y que difícilmente va a cambiar, es narcisista, egocentrista, ¿sí? Es una persona que no le importa hacer daño al otro y que pues obviamente se vanagloria de hacerlo. ¿Qué pasa cuando yo soy víctima de ese acoso laboral o de ese MUI? Entonces, para la víctima hay unas consecuencias, en este caso son, pues obviamente se pueden manifestar a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social y a nivel laboral, ¿sí? Para la organización o la empresa, puede esto verse reflejado en el rendimiento, en el clima social, que fue lo que les dije ahorita, el clima laboral, organizacional, o en la accidentabilidad también se puede ver reflejado. Para mi familia puede provocar desde problemas en las relaciones de pareja,
o con los seres seres queridos más cercanos, o también si yo tengo hijos, pues puedo afectarlos de alguna manera. Para la sociedad, existe una tendencia a la jubilación con los consiguientes subsidios a cargo de la seguridad social, o pueden incrementar el consumo de fármacos y por tanto aumentar los costos sanitarios. Entonces, todo eso puede pasar, digamos, cuando existe el acoso laboral. Entonces, si ustedes notan, son situaciones que pueden traer consecuencias a nivel general, que no son solamente las consecuencias para el acosado, sino que esto afecta pues a todo el perímetro, a toda la población. ¿Qué estrategias pues debo realizar para evitar el mobbing en el trabajo? Entonces, en las empresas se deben establecer unos protocolos, se deben hacer intervenciones y se deben hacer prevenciones para que todo este tipo de situaciones pues se manejen adecuadamente, y obviamente lo ideal es que no se vayan a presentar. Entonces, en estas medidas de prevención, entonces lo ideal es que se maneje la organización en las actividades que son delegadas, y que pues obviamente si una empresa es organizada, eso va a disminuir un poco la carga de estrés. Fomentar el apoyo entre los trabajadores, es decir, el trabajo en equipo, no generar competitividad. Hay competencia que es sana, por supuesto, pero hay otra competencia que no es sana y que pues lo único que hace es daño en la integridad, sobre todo psicológica de la persona, ¿no? Realizando planes de igualdad, el trato igualitario a todas las personas, definiendo con claridad los puestos de trabajo, que eso tiene que ver pues mucho con las tareas, con la organización de mi puesto de trabajo, proporcionar formación sobre estas situaciones, o sea, la parte educativa también juega un papel relevante en la prevención de estas circunstancias, y mejorando los canales de comunicación con la empresa. Ustedes también han notado que no es lo mismo un jefe que tenga la puerta abierta a un jefe que siempre esté con su oficina puerta cerrada, porque pues el trato ya empieza a tener un distintivo, a tener otros matices, y seguramente esa capacidad de liderazgo se ve afectada por el tema de relacionamiento. ¿Qué sucede si somos víctimas de acoso laboral? Entonces, como les decía, esa empresa tiene que realizar un proceso de acompañamiento al funcionario. Obviamente si notifica y si la empresa se da cuenta. Existe un flujograma de manejo para las situaciones de acoso laboral. Entonces, digamos que existe un planteamiento de una situación de acoso laboral. Entonces, se va a determinar si es un acoso laboral. Si no es un acoso laboral, pues se registra, debe quedar registrado en una anotación. Acá pues aparece la palabra bitácora, pero pues usualmente eso queda en recursos humanos y se le da final al proceso. Si por el contrario es una situación de acoso laboral, se va al comité de convivencia. Ya ahorita más adelantico les voy a explicar qué significa eso. Por ahora les puedo mencionar que este comité de convivencia pues es una organización dentro de la empresa que se encarga de velar porque este tipo de situaciones no se presenten dentro de la organización. Entonces, ellos lo que hacen es iniciar un procedimiento de análisis y acompañamiento al caso, citan a los sujetos involucrados o a las personas involucradas y, de ser necesario, a los testigos que aporten, diligenciando formularios del comité de convivencia. O sea, todo tiene que quedar por escrito y tiene que ser manejado por estas personas del comité de convivencia. Debe formular recomendaciones, alternativas de solución que queden por escrito y que pues todos estén de acuerdo. Después de eso, después de que se le da una solución, digamos, se realiza un seguimiento y se verifica el cumplimiento de los acuerdos contraídos por las personas que se reunieron. Ahí, ¿qué pasa? Viene esta arista aquí en la parte derecha de ustedes, en donde habla de se solucionó el caso por vía conciliatoria.
Si se solucionó el caso a través de esa conciliación, entonces pues finalmente se cierra el caso por talento humano. Pero si por el contrario la solución que me dieron no fue la que yo esperaba, no se mejoró la situación de acoso laboral, por el contrario se siguieron presentando otras situaciones, entonces ya me voy a una instancia externa y comunico formalmente a talento humano sobre el caso. En este caso, cuando yo digo circunstancia externa, hago referencia a los entornos judiciales. Entonces ahí se analizan pues las soluciones disciplinarias y de orden laboral. Si por determinada situación se soluciona el caso por vía disciplinaria, es decir, saqué al trabajador que estaba acosando al compañero, ¿sí? Si eso se soluciona, pues se finaliza el caso. Pero si con haber sacado al compañero que ocasionaba el daño, no se solucionó el caso de acoso laboral porque resulta que no era un compañero, sino eran varios, pues ya ahí se gestiona una posición administrativa de la institución con respecto al caso y se pueden establecer procesos judiciales por acoso laboral. Entonces, cuando hablo de procesos judiciales, pues obviamente es un juzgado con abogados y todo eso, en donde de acuerdo pues a la falta que haya cometido, llámese trabajador o llámese empresa, pues también tiene que incurrir en unas remuneraciones y en un resarcimiento dependiendo del daño ocasionado. Resarcimiento si fue físico, si fue moral, si fue psicológico, ¿sí? Todo eso tiene que verse recompensado y pues en la mayoría de situaciones pues lo que se pelea es plata. Bien. Entonces les decía ahorita que existía ese comité de convivencia laboral. El comité de convivencia laboral fue creado bajo la resolución 652 y su modificación de la resolución 1356 del año 2012 del Ministerio del Trabajo. O sea, ellos son quienes regulan toda esta parte pues, del acoso laboral. Ese comité es un grupo de empleados que está conformado por representantes del empleador, o sea, de la empresa, y por representantes de los empleados, y pues en últimas lo que se busca con la creación de estos grupos es prevenir el acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Lo conforman dos representantes del empleador, 2 trabajadores, cada uno de tener suplente, y facultando la norma a la empresa privada o a la entidad pública para designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Eso está reglamentado por la resolución 1356 del año 2012 en su artículo número 1. ¿Qué pasa si usted es víctima de acoso laboral? Usted tiene hasta 6 meses para erradicar las acciones derivadas del acoso laboral a que hace referencia a la ley. O sea, todo lo que yo les acabo de decir, usted tiene un plazo máximo de 6 meses para notificar que pues ha sido víctima de acoso laboral. ¿Qué tipo de denuncias usted puede hacer? Entonces, cuando ya el problema no se logró resolver dentro de la empresa, pues existe la vía judicial. La vía judicial pues son acciones que yo como víctima puedo ejercer dirigidas contra el acosador. Ahí pues puede darse un proceso civil, o sea, reclamar plata, o puede darse un proceso penal que de cárcel. Contra la empresa pues puedo dar un proceso laboral. Si hubo una afectación laboral puedo hacer civil si quiero plata y penal pues ya saben que es cárcel. O puedo hacerlo contra ambos, contra el acosador o los acosadores y contra la empresa. Cuando el acosador es funcionario público, entonces un profesor del SENA, entonces vía contenciosa administrativa, entonces a nosotros nos regula la función pública, ¿sí? Entonces ahí se pueden hacer las denuncias
de los funcionarios pues, públicos. Obviamente eso trae unas sanciones para ejercer cargos públicos y trae pues obviamente una serie de multas que usted tiene que pagar, si no es que tiene que pagar cárcel por su comportamiento. Vía administrativa, pues también se puede hacer una denuncia ante una inspección de trabajo o ante el Ministerio de Trabajo. Acciones ante la Seguridad Social, pues si tiene que ver con una enfermedad laboral, lo que yo le respondí a Wendy cuando preguntó, pues obviamente eso se puede generar una denuncia a la superintendencia y a la parte del Ministerio del Trabajo para reclamar pues el tema de no reconocimiento de enfermedades laborales. Digamos que esto es lo que tiene que ver con acoso laboral. Lógicamente, cuando una persona es víctima de acoso, se pueden presentar afectaciones pues, psicosociales, ¿sí? En la salud y en la seguridad en el trabajo a nivel general, pues se pueden presentar riesgos psicosociales que ya pues a lo largo de la competencia los habíamos revisado. Entonces, con los cambios que se han producido en el ámbito político, en el socioeconómico, en el cultural, en el tecnológico, en la salud, ¿sí? Con el fenómeno de la globalización, con la pandemia, ¿sí? Han aparecido nuevos contextos laborales que tienen una muy alta probabilidad de dañar la salud, la física, la social y la mental de todos los trabajadores y pues en general de toda la población. Entonces, en el trabajo en especial, pues se presentan los siguientes riesgos psicosociales o riesgos emergentes. El burnout, entonces el síndrome de burnout es cuando usted dice, esta empresa me quemó completamente, me siento agotado, me siento exprimido o esclavizado, ¿sí? Y ya no tengo cómo manejarlo. Entonces, ese tipo de situaciones dan obviamente para tratamiento psicológico, para manejo terapéutico, no es que se esté enloqueciendo, ¿no? Sino que sencillamente su sintomatología también lo lleva a que usted se deteriore emocionalmente y pues físicamente. El moving, que ya lo revisamos, que es el acoso laboral, conflicto trabajo-familia, que por ejemplo sucede ahora comúnmente, ¿no? Entonces usted de repente se levanta, ¿sí? Tiene clases, pero en medio de la clase usted le tocó cocinar, ¿cierto? Porque está en su casa. En medio de la cocinada le tocó atender a su hijo o a su hija, o a su esposo o a su esposa, o a sus padres, ¿no? Dependiendo de con quién viva. Y si usted pues no tiene un buen manejo de eso, o tiene exceso de trabajo, o exceso de alguna de las funciones que yo acabo de mencionar, pues obviamente eso se le va a convertir en una mixtura de problemas y pues va a desatar conflictos a nivel del hogar. La violencia en el trabajo, entonces las agresiones físicas, cuando, por ejemplo, hay trato peyorativo hacia la mujer, ¿sí? No es que yo quiera defender acá a la mujer ni que sea feminista, ¿no? Pero entonces ustedes han escuchado que hay muchos casos de violencia hacia la mujer, de violencia de género, ¿no? La inseguridad en el empleo, esa es otra situación que también vivimos con relativa frecuencia. Entonces a toda hora es como ese temor de vamos a perder el trabajo, de será que me van a contratar, de será que me van a echar, será que me van a aumentar la carga de trabajo, será que si hago esto me echan, o si no hago esto me echan. Trabajo emocional, pues toda la manipulación de la que puede ser víctima un empleado, y el acoso sexual que pues se ve en las distintas organizaciones, en los distintos roles jerárquicos, en iguales, en roles de subordinación, ¿sí? Se presenta, digamos que en todos los ámbitos jerárquicos, en todos los estratos, en todas las sociedades, tipos de sociedades que hay aquí, digamos, en el país, ¿no?
y pues en las empresas sucede con cierta frecuencia. Ya no antes, digamos que hablábamos de acoso sexual, sobre todo pues el que sentíamos las mujeres, ¿no? Pero ahora se presenta también pues para el género masculino el acoso sexual, ¿no? Hay mujeres pues que son tremendas. Bien, entonces voy a mostrarles un video que es de 5 minutitos más, ¿listo? Entonces, este es un video que nos ejemplariza las situaciones de acoso sexual en específico. Hola, soy el profesor Otálora. Quizá me recuerden de especiales de educación sexual como Tu tío no es tu novio y... por ahí no. Hola Martica, ¿cómo estás? Hola, profesor Otálora. ¿De qué interesante tema hablaremos hoy? ¡Qué bueno que lo preguntas! Hoy tocaremos un tema que interesa a todos nuestros televidentes. Hablaremos de... el acoso laboral. Yo tengo una pregunta. No sé si la hacemos con la fecha de hoy o con la fecha Con la de hoy, con la de hoy. Esta noche acá que aparece. Ay, perdón. Esto no es acoso. Como podemos ver, es una simple casualidad. En este caso, no hay acoso. Es una situación que puede darse en cualquier oficina. Jefe, yo tengo una pregunta. No sé si la hacemos con la fecha de hoy o con la fecha La de hoy, la de esta noche. Así en mi casa. Sí. Eso sí es acoso. Aquí le traigo su... ¡Ay! ¡Qué pena! No, qué vergüenza. Tranquila, no, fue un accidente, no te preocupes, tranquila. Esto no es acoso. Los accidentes en el trabajo son normales y a cualquiera le pueden pasar. En este caso vemos que no hay acoso. Jefe, aquí le traigo su... ¡Ay! ¡Qué pena! No, qué pena con usted. Sí. No fue mi intención, qué pena. Pero ayúdeme a limpiar, Lenita. Ayúdeme sin pena, tranquila. Aquí más arribita que se me... Venga. No, pero usted puede solo. ¡Muchachos! ¡Stay! Eso sí es acoso. Elena, ¿cómo estás? Te felicito, estás muy bien presentada. En esta empresa lo importante es la presentación, das buen ejemplo a los empleados. Muchas gracias por eso. Gracias. Saludos a tu familia, a tu marido. Claro que sí. Que estés muy bien. Chao, hasta luego. Esto no es acoso. En este caso, el jefe simplemente hizo un respetuoso cumplido a su empleada y la motivó dando a su persona. Uy, Elenita. Buenos días, jefe. Qué rico esa blusita, ¿no? Uy, ojalá fuera Olla Express. ¿Olla Express? Para meterle esa carne dura y sacársela blandita. Qué rico. Es que usted tiene unos ojos como para chuparle esas tetas, Elenita. Qué rico. Rica, respéteme. ¿Qué? Pero no se ponga así. Usted quiere, en el fondo. Venga, mamita, le presento un amigo que lo tengo como pata de perro envenenado. Eso sí es acoso. Pégame más duro. Esto no es acoso.
Este es un ejemplo de un chat laboral normal. El jefe dio unas indicaciones precisas y respetuosas. Esto sí es acoso. Así que ya lo sabes, el acoso laboral no es una broma. Si te sientes acosada en el trabajo, no te quedes callada. ¡Denuncia! Bien, entonces, como pudieron notar en el video, que no lo dejé completo, hay una serie de situaciones pues que describen claramente que es acoso sexual, ¿sí? Lo puse hacia la mujer, pero como les decía, claramente puede ser hacia ambos géneros. Entonces, las condiciones en muchos casos precarias en las que se realiza el trabajo o el alto porcentaje de trabajo informal llevan a que se dé mayor probabilidad de riesgos psicosociales con los consiguientes efectos sobre la salud física y psicológica de los trabajadores. Ok. Bien, entonces, todo este tema de acoso laboral y de afectaciones psicosociales, pues estadísticamente se ha visto que pues, ha aumentado ahora en la pandemia, sobre todo el tema de, pues, de afectaciones psicosociales, ¿no? El tema de acoso laboral, pues con este confinamiento se ha hecho, digamos, notorio, sobre todo por la sobrecarga de trabajo. Los contactos, digamos, físicos, pues se han disminuido por obvias razones, pero pues lo que tiene que ver con la parte psicológica se ve muy afectado pues a nivel Colombia por la presión que existe por el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, hasta aquí tiene que ver todo el tema de acoso laboral, que era algo pues súper chiquito. Y nos vamos ahora con el último tema, ya para finalizar, que corresponde a las sustancias psicoactivas. Entonces, sustancias psicoactivas pues es lo que tiene que ver con drogas. No quise hacer una presentación como tal porque es un tema bastante extenso y nos quedaríamos, esto da para unas 2 clases por lo menos, porque pues nos quedaríamos hablando o conversando acerca de la tipología de drogas, de las afectaciones completas en la salud y por sistemas, qué produce cada una, qué cuánto dura en el organismo pues cada droga. Entonces la idea es que podamos de manera resumida observar lo que yo les acabo de decir, pero pues, de manera muy explícita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esta pues correspondería a la última actividad pues de cierre para que ustedes lo suban en la plataforma Territorio. Apagamos el micrófono, Javier, por favor. Tenemos un artículo que se llama Consumo de drogas, ¿qué está en juego para su salud? Es un artículo del periódico El Espectador, que pues fue publicado el año pasado. Entonces, en este artículo, pues habla de manera muy resumida la clasificación de los tipos de sustancias psicoactivas o de drogas, cuánto duran en el cuerpo, qué efectos, digamos, producen en el cuerpo humano de manera general y pues obviamente motivan a la prevención de este consumo de droga. Entonces vamos en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la actividad que tendrían que hacer. Entonces, inicialmente,
pues es entrar a este link que corresponde pues a este artículo, a la imagen que acabé de poner acá. Y en sus cuadernos realizar un cuadro con los efectos de las sustancias psicoactivas, los tipos de drogas, la permanencia en el cuerpo y las afectaciones en la salud. Reitero que pues el artículo es básico, o sea, el artículo no les va a pedir nada pues que tenga un alto grado de complejidad, simplemente es todo lo que está pues posteado en el artículo. Ya les comparto la pantalla donde lo tengo abierto para que ustedes lo puedan observar. Entonces les decía que pues hacen el cuadrito en su cuaderno. Por favor, cada uno debe colocar el nombre en la página en donde pues hacen el cuadrito, es a mano, no es a computador. Y le toman la foto y la suben a la plataforma Territorio. Esa sería la actividad, pues, como les digo, de cierre del trimestre, y ya con eso finalizaríamos pues la guía de aprendizaje número 3. El cronograma inicialmente pues era un poco más denso, pero pues por obvias razones que ya con ustedes pues las expuse la vez pasada, no era posible tomarme más tiempo para poder realizar las cosas. Entonces, me pregunta Wendy que si puede ser un texto explicando todo, pues usted lo puede hacer de corrido, pero tiene que tener, digamos, los parámetros que yo pues acabé de indicar en la diapositiva, en donde pues habla de lo que tiene que tener la permanencia, los tipos de drogas y las afectaciones en la salud. Ya les comparto la diapositiva con los requerimientos a la plataforma de Teams para que ustedes la tengan. Entonces, aquí en internet ya tengo abierto el artículo. Ya les voy a compartir el link. Denme un segundito. Entonces, ahí ¿cómo es que se llama? Al chat acabo de enviar el link donde aparece el artículo. Y ya voy a compartir aquí el pantallazo. Gracias, Diana. Entonces, acabo de compartir el pantallazo, que Diana lo compartió ya por el grupo de WhatsApp. Entonces, ahí aparece el requerimiento. Si ustedes quieren hacerlo pues de corrido, está bien, pero tienen que tener esos parámetros en cuenta.
debe ser pues ordenado, debe tener pues todos los criterios y pues debe vislumbrar que usted realmente hizo el análisis del artículo, no que de pronto pues se copió de su compañero. Si bien es cierto, pueden estar trabajando de repente en grupo, ¿sí? No significa que la información que copie el uno y el otro sea la misma o que me envíen la misma hoja de cuaderno. Entonces, les recuerdo que deben marcarla en la parte superior con el nombre de cada uno de ustedes. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, yo tomo el pantallazo a lo que hice en el cuaderno y lo pego en un Word, ¿sí? Puedo pegar las imágenes de bebidas alcohólicas, lo del tabaco, lo de la marihuana, lo de la cocaína y eso. Por supuesto que si usted quiere complementar su investigación, está muy bien que lo haga, si lo desea hacer, no hay problema. Si usted quiere colocar pues otras imágenes y estas cosas que alimenten, digamos, su trabajo, estaría perfecto, no pasa nada. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Hay alguna duda, chicos? Buenas. No, profe, no. No, profe. No, señora. Bien, entonces, esta actividad empieza pues obviamente apenas nos desconectemos y el plazo máximo para subirla es pues las 10 de la noche. Pienso yo que pues 2 horas son suficientes para que usted lea una página, porque básicamente el artículo es una sola paginita, y pues haga el cuadro y lo pueda subir a la plataforma Territorium. Adicional a eso, pues para quienes no han logrado subir los retos, porque pues a veces uno tiene dificultades con las herramientas, ¿sí? Se demora más un poco en subir las cosas. También pues tienen ese plazo hasta las 10 de la noche para que puedan subir los ejercicios que realizamos al comienzo de la clase. ¿Listo? En cuanto a lo que tiene que ver con calificaciones, que me parece pues súper importante. Yo cierro trimestre el día de hoy. Quisiera pues darles un parte de tranquilidad para la gran mayoría, es decir, a la fecha solamente 2 personas de la ficha van a ser llevadas a comité. El resto de personas pues por ahora tienen todas las actividades, pero pues por supuesto que necesito que esté la actividad de hoy en la plataforma para poder dar ese último concepto, ¿no? Para poder terminar de calificar y pues que ustedes puedan tener sus resultados de aprendizaje aprobados en Sofía Plus. Es decir, el día de hoy yo voy a calificar, ahora apenas ustedes suban todo a Territorium, y pues ya es como dice el cuento, lo que fue, fue. ¿Sí? Es decir que quien haya subido todas las actividades, que yo creo que ya cada uno de ustedes sabe qué hizo y qué no hizo, pues si sube las de hoy, pues ya saben que pues sin duda alguna pues van a tener sus resultados de aprendizaje evaluados en Sofía como aprobados. Esas 2 personas que no han cumplido con las actividades, pues obviamente no, ¿sí? Obviamente no van a quedar evaluadas en Sofía y yo creo que la profesora María Elsa anoche les contó que quien pues no apruebe, quien quede debiendo actividades, y eso incluye las de hoy, ¿no?
quien quede debiendo actividades, pues se va directamente a algo que se llama comité de evaluación y seguimiento, que se hace pues con el coordinador académico, y ya pues con él se determina pues lo que va a pasar básicamente con el aprendiz que incurre en faltas académicas o disciplinarias. Faltas académicas, pues obviamente la no presentación de actividades, la presentación de actividades de repente tardías o que de pronto las presentaron y estaban mal, pero yo con ustedes pues creo que con los que han tenido dificultades y todo esto, yo me he comunicado, entonces casi que en su gran mayoría cuando han tenido pues errores y esto pues me las han corregido, ¿sí? Laura pregunta que si por alguna razón a uno le falta un punto de una guía, el profe puede enviarlo a uno a un comité. Pues normalmente lo que se debe hacer es que yo llamo, digamos, a Laura, que es la que está preguntando. Laura, le hizo falta un punto de tal actividad, ¿sí? de tal guía, ¿sí? Le hizo falta el punto. Laura, corríjalo o Laura, súbalo. Le doy plazo de tanto tiempo para que lo haga. Y que eso es lo que normalmente sucede. Si esta persona no lo hace, no genera ese cumplimiento, pues ya se determina que debe pasar a un comité para plan de mejoramiento, así sea una actividad, ¿sí? O así sea, digamos, un solo punto. Si la persona, digamos, que no, pues hace caso omiso a lo que el instructor le orienta, le dice. Yo, pues, creo que, como les decía a todos ustedes, pues han cumplido. Han cumplido porque ¿qué? Porque pues he tratado de ser lo más conciliadora posible con ustedes. Algunos han intentado como descarriarse un poquito, pero pues ahí todos pues han subido las cosas, a excepción de estas dos personas. Entonces, pues que sea este el momento para decirles que apenas yo tenga estos resultados del día de hoy, mañana ya van a tener en su correo, van a tener el listado, pues de una vez con lo aprobado. Y pues juicios evaluativos, que es lo de Sofía Plus, ya mañana o a más tardar el viernes, los evaluaré para que de una vez queden con la competencia como tal aprobada. Nosotros no nos vamos a volver a ver, pues por ahora, es decir, dentro de su programa de formación no tienen más competencias de salud. Acuérdense que pues yo soy enfermera, yo no, pues no manejo nada del resto de competencias que ustedes tienen que ver de contabilidad. Entonces, es muy probable que pues que no tengamos nuevamente este espacio juntos. Con las personas que van a comité, sí, pues nos vamos a ver seguramente en la programación del comité de estas dos personas y pues vamos a trabajar solamente con estas dos personas. Pero con ustedes, pues como les digo, este es el último encuentro pedagógico. Quiero espero que ojalá pues esta competencia para todos ustedes les haya servido, que haya sido pues productiva. Espero que para sus vidas laborales y obviamente para su momento como aprendices haya tenido pues un significado, digamos, positivo frente a ustedes y pues se hayan nutrido de conocimientos y
situaciones que puedan ejemplarizar y puedan llevar a la práctica en sus trabajos y en su vida diaria, que pues es lo más importante. Digamos que esa es como mi recompensa. Yo espero que de verdad ustedes hayan aprendido y que todo lo positivo y lo negativo que pudo pasar dentro de esta competencia, pues sea aprovechado para ustedes de la mejor manera, y que pues siempre que tengan situaciones con un instructor, pues las aborden siempre de manera asertiva y comunicándose con el instructor directamente, ¿sí? Y pues si ustedes demuestran a través de la comunicación y a través del rendimiento académico que pues realmente están interesados en conciliar o concertar cosas con el instructor, seguramente el instructor nunca se va a negar a que eso suceda. De mi parte, pues desearles éxitos en el resto de su proceso de formación. Espero que pues los trimestres venideros para ustedes sean provechosos, que tengan muchos éxitos, que ojalá pues les vaya muy, muy, muy bien. Ojalá pues puedan regresar a la presencialidad de manera paulatina. No sabemos pues obviamente cuándo, porque pues ya ustedes también han escuchado noticias, entonces creo que están súper informados. Entonces, no abandonen el barco, sino que por el contrario, motívense a seguir trabajando por este objetivo que tienen ustedes, que es recibir la certificación de auxiliares contables y poder ejercer, ¿no? No lo hagan solamente por recibir el cartón, sino que por sacarle provecho a lo que ustedes realmente están haciendo y al esfuerzo que ustedes están generando con esta conectividad, con esta manera de aprender en donde todos nos estamos reinventando. No sé si haya de pronto algún comentario, alguno quiere decir algo antes de desconectarnos. No sé si Yo sí, profe. Yo sí quería agradecerle. Wendy, yo sí quería agradecerle, profe, porque yo sé que usted conmigo ha tenido muchísima paciencia. Y pues sí le quería agradecer, pues porque al igual, gracias a su presión, es como que he presentado todos los trabajos y he estado ahí. Entonces yo sí le quería dar las gracias porque, pues gracias a esa presión, ha hecho que pues vaya al día. Vale, con mucho gusto. Espero que le siga yendo muy bien. Pues a usted y a todos, ¿no? Obviamente. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, profe, Mariana. Hola, Mariana. Hola. Profe, yo quería resaltar la capacidad y la excelencia que tienes como docente. Eres una gran profesora, explicas muy bien y realmente fue una materia que a mí me ha servido bastante, entonces agradecerte por eso. Vale, muchas gracias. Me hubiese encantado que esto fuera un poco más extenso, porque realmente a mí me tocó o sea, perdimos un día de clase porque empezamos tarde, y aparte de eso era mucho tema y hubiese querido abordar otros temas con ustedes y estar en el CBA. Obviamente en la presencialidad hubiéramos podido hacer infinidad de cosas prácticas para que los temas, digamos, que fueran un poco más didácticos para ustedes y más aprovechables, ¿no? En el campo de una vez de la práctica. Pero pues agradezco sus palabras de gratitud, y pues qué bueno que esto pues les haya servido. Profe, yo tengo una pregunta. Las evidencias que toca subir es de los apuntes de hoy de lo de acoso laboral, ¿sí? Sí. Y lo otro es un cuadro o resumen de las sustancias psicoactivas, de lo del consumo de drogas. Bueno, es importante, bueno, lo que usted pregunta, sí, bien. Entonces, la primera fue la participación de los retos, ¿cierto? Que es la evidencia número 3. La segunda, la evidencia número 4
tiene que ver con el tema de acoso laboral, ¿sí? Que pues básicamente son los apuntes de esta clase. ¿Mm? Y la última, pues es el cuadro de sustancias psicoactivas del artículo. Entonces son 3 cositas que tienen que subir ahorita y que pues obviamente ya si lo manejan, si lo hacen, pues ya quedan con todas las actividades al día. ¿Listo? Ya comparto nuevamente el pantallazo del cronograma, que ahí está. Ay. Bien, ¿hay alguna otra duda que quieran manifestar? ¿Algún otro comentario? Pues, nada. ¿Ustedes por qué son tan burlones? Profe, no puedo hablar, Dios mío. Bueno, entonces no les voy a quitar más tiempo porque veo que... No, profe, buenas noches, qué pena, es que, no sé, no le puedo hablar. ¿Qué le voy a decir, profe? Es que, pues, primero que todo, pues sí, gracias por haber tenido paciencia con nosotros. Y ahí, profe, pues, para preguntarle que, pues, lo del último cuadro, profe. ¿Qué? Lo de las drogas, profe. ¿Qué? ¿Pero cuál es su pregunta? Que, o sea, ¿cómo es que toca estructurar lo que es lo que debe llevar, profe? A ver, Jessy. Entonces, ahí ¿qué se llama? En el artículo, pues usted lo debe leer y después de eso va a hacer un cuadro con los efectos de las sustancias psicoactivas, o sea, de las drogas. Va a revisar cuáles son los tipos de droga que están citados ahí en el artículo, cuánto tiempo se demoran en el cuerpo, o sea, cuál es la permanencia y cuáles son las afectaciones a nivel general de la salud. Eso es lo que usted tiene que hacer, nada más. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y pues sí, profe, hubiera sido bueno que el tema se hubiera podido extender otro poquito para seguir aprendiendo, profe, cómo defendernos en el ámbito laboral. Pero pues gracias, profe, y hasta luego, ¿no? Sí. Bien, entonces no les voy a quitar más tiempo. Revisen por favor el cronograma, ¿sí? Que son 3 cositas para el día de hoy, ¿listo? Y no se dejen colgar, ¿vale? Porque ya hoy cierro completamente, ya ahí sí, 0 chances, 0 oportunidades, ya lo que fue. Entonces, espero tengan una feliz noche, cuídense mucho y pues nos estamos hablando. Entonces, voy a detener la grabación y ya pueden desconectarse.